culpa del Tata Martino que no brillen de acuerdo a las declaraciones que hace Ricardo Antonio Lavolpe, Pablo? No, es una culpa compartida, es una culpa compartida. Si bien es cierto que el Tata Martino no ha encontrado la manera de hacer jugar este equipo, y esa es una responsabilidad que le corresponde al técnico, también los jugadores no han sido eficaces, no han logrado ejecutar, no han logrado concretar, han cometido errores básicos, cómo marcar en balón parado, cómo hacer quizá una diagonal, cómo hacer una mejor marca, cómo hacer a lo mejor algún relevo, cómo disparar bien al aro, tan simple y tan sencillo, perdón, al arco, tan simple y tan sencillo como Ojalá fuera eso. el aro, a ver si la meten ahí. No, está más difícil, aunque no hay portero, David, en el aro, pero es más difícil. Entonces, necesitaríamos como 10 Steph Currys con uniforme verde. Pero sí, lo que es un hecho, David, es que yo creo que en todo deporte hay una parte de planeación y hay una parte de ejecución. Y no quiero entrar en qué porcentaje tiene uno u otro, pero lo que sí es que las dos partes no están funcionando bien. Uno no está planeando bien, el otro no está ejecutando bien, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que no podemos poner toda la responsabilidad en Martino. Entiendo bien que Ricardo Antonio Lavolpe se enfoca mucho en el planteamiento del equipo y hace algunas observaciones que seguramente él, teniendo el conocimiento y la capacidad para hacerlo y habiendo estado ya en la posición de Gerardo el Tata Martino. Pero a mí me parece que aquí hay un desbalanceo total. Es decir, tanto ha fallado Martino como ha fallado también los jugadores mexicanos, que no se encuentran en el nivel apropiado, que no le entregan a la selección mexicana la cuota de calidad que aparentemente tienen, porque sí la tienen, o supongo que la tienen, en sus clubes, que les hace llegar a la selección mexicana. No lo están entregando ni en cantidad, ni en regularidad, ni en nada. Me parece que fallan las dos cosas. No se salva a nadie, Pablo. Ahora, el mayor porcentaje yo se lo doy siempre al atleta, al jugador, más que al entrenador. Claro, no, completamente de acuerdo, David, completamente de acuerdo, porque el jugador es el que, digámoslo en otra perspectiva, es el que tiene la última palabra dentro del terreno de juego, es el que acaba ejecutando un planteamiento o el que acaba improvisando de acuerdo a sus capacidades que tiene para jugar dicho deporte. En este caso, una genialidad de algún jugador de la selección mexicana, pues no va a depender tanto de una planeación del entrenador. Probablemente la planeación del entrenador pueda hacer que le ponga una situación favorable a cierto jugador para que pueda sacar esa ventaja individual que pueda llegar a tener contra su rival, ¿no? Hay una frase muy interesante de Lavolpe donde dice que hay que buscar un sistema parecido al de sus equipos, es decir, entendiendo que ya ahora los jugadores están en manos de sus equipos, ya la selección tiene muy poco tiempo para trabajar, entonces lo que va a hacer Martino y lo que hace un seleccionador es aprovechar lo que esos jugadores han avanzado en sus propios clubes. Exacto, y mira, decía precisamente el propio Ricardo Lavolpe que cuando un equipo es criticado, y más en México, somos de bajarnos. Es mucho lo que tiene que trabajar Martino en lo psicológico, levantarles la moral, eso es lo que dice Ricardo Lavolpe. Te pregunto, ¿debe priorizar entonces el Tata Martino lo psicológico en esta selección? Me parece una muy buena observación porque históricamente, Pablo, lo hemos conocido en el deportista mexicano, el tema mental, el tema psicológico, donde aparentemente está en una desventaja. Y sí, a veces noto que los jugadores de la selección pues están más preocupados por lo que se dice en el entorno que por lo que sucede en el campo de juego. Es decir, enseguida vimos saltar a veteranos como Guillermo Ochoa, como el propio Andrés Guardado, a decirnos que la gente exagera, que hay mucha presión, que se inventan cosas. Bueno, ¿qué les importa a ellos lo que se diga, lo que digan los periodistas, lo que digan los aficionados? Ellos tienen que concentrarse totalmente en el campo de fútbol, en el campo de juego, a ser mejores ahí. Yo estoy de acuerdo con Lavolpe. Tendría que trabajar un poco más lo anímico, lo mental. Históricamente ha afectado al deportista de México. Sí, recuerdo, ¿te acuerdas? En el Mundial del 86 tenían al padre Mike, si no mal recuerdo, una selección de la cual se tuvo que trabajar mucho en el aspecto psicológico y sobre todo por las diferentes disputas que había de liderazgo en esa selección. Y no es malo trabajar con un psicólogo, con un motivador, sobre todo cuando tienes diferentes personalidades y más en un aspecto profesional como es en el tema del fútbol o cualquier otro deporte. No creo que sea la prioridad para un equipo,
Creo que la prioridad siempre pasará por el tema juego, por el tema estrategia, por el tema funcionamiento dentro del campo. Sí tiene una responsabilidad, un porcentaje importante lo psicológico, lo motivacional, lo que te pueda llegar a Ahora, Pablo, unir como grupo, pero no es la prioridad eso, ¿eh? Es decir, no, por ponerles un psicólogo van a empezar a ganar, ¿eh? No. Pero yo creo que aquí podemos dirigir las palabras de la Volpe hacia en otro sentido. Que faltan jugadores de personalidad en el fútbol mexicano. Perdóname, pero tú viste cómo tuvo que arrancar Martino el domingo en Chicago contra Ecuador, con Ochoa, con Moreno, con Guardado y con Herrera. Es decir, en ese cambio generacional, el fútbol mexicano no tiene líderes como en antaño. Tú veías una selección mexicana en antaño, tenía a Cuauhtémoc, tenía a Sague, tenía a Ricardo Peláez, tenía a Luis García, tenía a Luis Hernández, tenía a Carlos Hermosillo. De acuerdo. Había jugadores de mucho peso y yo me estoy yendo con los más famosos de medio campo hacia el frente. También hacia atrás había jugadores realmente con mucha capacidad protagónica en el tema mental. Hoy, y Claudio Suárez, uno de ellos. Claudio Suárez Ahora, David, también, por supuesto. No Hoy te no da lo esta hay. impresión. A ver, no te da esta impresión. Tú has cubierto muchos mundiales, yo solamente uno, pero al menos yo he seguido la selección mexicana y conozco a los que jugaron en los 80s, 90s, los he visto. ¿No te da la impresión de que esta selección, con más jugadores precisamente en Europa, no tenga un líder como tuvieron aquellos seleccionados en los 80s o en los 90s sobre todo? Sí, obviamente que sí. Uno pensaría que el futbolista mexicano ha avanzado, que ha alcanzado otros niveles en el fútbol europeo, pero vemos que no. Una cosa es lo que pensamos, una cosa es en el papel y otra cosa lo que ocurre en la cancha de juego. Estoy completamente de acuerdo contigo, hemos retrocedido en ese sentido. Y a ver, Pablo, el tema, hablando de jugadores con personalidad y con experiencia, dice la Volpe, los volantes de contención titulares deben ser la experiencia, porque para jugar ahí no se necesita dinámica. Y dice que Guardado y Herrera sin ninguna duda. Aquí la Volpe, de alguna manera, pues pone de lado a Edson Álvarez, que ha sido uno de los futbolistas mexicanos, vamos a llamarle de mayor constancia, de mayor éxito con el Ajax de Holanda en el fútbol europeo. ¿Tú crees que así tienen que ser jugadores de experiencia? Yo creo que tienen que ser de experiencia, David. Yo creo que tienen que ser jugadores que, lo comentábamos hace un momento, con personalidad, que difícilmente sean superados, que cuando tienen que encarar a un jugador europeo o de cualquier otra selección, que se muestre esa personalidad, que se muestre que tienen precisamente la capacidad para dirigir a un equipo. Y en esta selección, a los hombres más experimentados y con esa personalidad, pues sí, pasa por Herrera, pasa por el propio Andrés Guardado, ¿no? Entonces yo sí sería quizá de esa idea, ¿no? Sí, mira, ahora Martino generalmente utiliza un solo medio de contención. Ahora cambió para el partido con Ecuador, sacó a Edson Álvarez de la cancha y puso a Herrera, lo cual le dio mucho más salida al conjunto mexicano, porque Herrera pues hacía una especie de plataforma de salida para México con pases muy acertados, con pases también largos. Vamos, le daba una idea y una tranquilidad con el balón en los pies al conjunto mexicano. Y yo también creo que esa es una posibilidad. Y bueno, tendrá que encontrarle a Martín un espacio en el equipo a Edson Álvarez. No sé si lo puede habilitar a lo mejor como defensa central, una posición que no desconoce el jugador del Ajax. Pero yo creo que Edson Álvarez no te sobra. Ahora, sí creo que la Volpe ha enviado un mensaje claro y directo de que Héctor Herrera puede jugar en esa posición y debe jugar en esa posición. Ya no tiene Héctor Herrera las piernas, las reacciones que se necesitan para jugar más adelante en el campo e ir y meterse al área o hacer un disparo a gol. Es mejor tenerlo atrás, dándote, insisto, esa salida que tanto necesita el conjunto mexicano. En ocasiones es mejor apostar por la experiencia y sacrificar algún tipo de cosas, ¿no? Y en el caso de Herrera y en el caso de Guardado creo que es eso. Tienes jugadores de experiencia. A veces no necesitas ser el más rápido para poder ser el titular, pero sí con esa experiencia puedes cubrir varias cosas que a lo mejor la edad ya no te permite, ¿no?